Por favor, de sentar. Quiero saber si todos ustedes tienen una tarjeta con una palabra. Hay algunos que no lo tienen. Okay. Creo que todos tienen. Okay. Es importante porque voy a preguntar una pregunta. Voy a preguntarles una pregunta. El reino de Dios. El reino de Dios tiene muchas claves para entrar y para quedar en el reino, para vivir en el reino. Y ustedes, la tarjeta que tienen, hay una palabra. Y la palabra significa una de las claves. Una. ¿Qué dice su tarjeta? En voz alta. Relación. Yo no puedo oír. Esperanza. Compasión. Responsabilidad. No. Justicia. Sí. Tiene dos. Está bien. Otra. Honradez. Muy bien. Paz. Fidelidad. Sí. Entendimiento. Sí. Todos estas son claves del reino de Dios. Y todos los claves necesitan ser en el interior de nosotros, en las interioridades de nuestras vidas. Porque cuando usamos esas claves, estamos viviendo como se dice en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos da guía para vivir como seguidores de Jesús, como cristianos. Y hay muchas otras claves. Y yo quiero enfocar hoy en 3 de los claves de comunidad, reparación, generosidad. En verdad, hoy tenemos 3 temas. Hay 3 cosas que pasan aquí en nuestra iglesia. Primeramente, las lecciones, ¿sí? Y voy a enfocar en las lecciones de los 10 mandamientos. Otra cosa, recuerda que cuando empezamos la liturgia hoy, la madre leí un reconocimiento de tierras indígenas. Es porque estamos empezando a usar esto por cada domingo. Y la otra tema de hoy es la mayordomía. ¿Cómo nos damos nuestras voces a la iglesia? Nuestras voces en tiempo, talento o tesoro. Los 10 mandamientos son el núcleo de nuestra forma de vivir como cristianos. Cuando Jesús hablaba con los maestros de la ley en otro tiempo antes, uno de los maestros le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le contestó, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas.
Pero hay segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Estos dos mandamientos son una suma, un sumario de todo, resumen, gracias, a todos los mandamientos, porque se dice, y los 10 son los detalles, cómo podemos hacer, cómo podemos amar a nuestro prójimo, cómo podemos amar a nuestro Dios. Y los claves para vivir según los 10 mandamientos incluyen todas las palabras que ustedes tienen en sus tarjetas y que han dado con voz alta. Pero vamos a considerar uno poco, podemos considerar cómo los mandamientos nos enseñan cómo podemos vivir en comunidad, unos a otros y unos al Señor. Leí un comentario que tenía una forma de entender los mandamientos un poco diferente. Por ejemplo, el mandamiento de tener un solo Dios está en el contexto en que Dios decía en el primer versículo que el Señor es tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Por lo tanto, el único Dios que deberíamos tener es el que libera al cautivo y rescatarlo de la opresión. Y yo entiendo que hay muchas personas aquí que fueron migrantes y venían de circunstancias muy horríficos, pero Dios estaba con ustedes cuando se vayan, cuando saliendo y venían aquí para ser parte de esta comunidad. El mandamiento de honrar a tus padres y tus madres, podemos entenderlo un poco diferente. Podemos entender que se dice que necesitamos honrar los mayores, la gente de la tercera edad. Cuando honramos a la tercera edad, estamos honrando a las personas que venían antes de nosotros y tienen la sabiduría y la experiencia en que ellos pueden ayudarnos a vivir como cristianos, a vivir como gente de compasión, de honradez, de justicia, de todos los claves del reino de Dios. Y el mandamiento de no hacer mal uso del nombre del Señor tu Dios nos prohíbe no solo usar el nombre de Dios sin respeto, pero también el uso de la religión para dañar a otros o para beneficio personal. Muchos de los sistemas en nuestra sociedad no son equilibrados y no hacen bien para las personas, la gente de la comunidad. Y es verdad que en la historia de nuestra sociedad, aquí en los Estados Unidos, y también en otras partes de las Américas, el gobierno y la iglesia en general se usó la religión para justificar esclavitud, para mudar a las indígenas de sus tierras propias a otras tierras muy lejanas, para obligando a los niños indígenas a vivir
en escuelas residenciales, a kilómetros de distancia de sus familias, que pueden educarlos para llegar y ser blancos. Y se pierden sus culturas. Es muy angustioso saber que la iglesia episcopal en general participó en todos estos justificaciones y acciones. Pero la iglesia ha luchado con su historia y su participación en estas injusticias. La convención general se reúne cada 3 años y ¿cómo se dice? Se reúnen para reflejar y considerar cómo podemos ser iglesia cristiana en nuestra vida, en el mundo, y también dar direcciones a las iglesias, qué necesitamos hacer en la liturgia y en otras partes de nuestra vida de la iglesia. El reconocimiento de tierras indígenas que la madre leí hoy es un paso muy solo, pero un paso más cerca de ser comunidad del reino de Dios. Una comunidad que honra y respeta las diferencias entre nosotros. Una comunidad que reconoce los pecados del pasado y lucha para un futuro de las relaciones armoniosas. Así pues, aquí en nuestra iglesia de St. John's, aquí, desde hoy, empezamos la liturgia de culto con la declaración de reconocimiento de las tierras indígenas. El propósito de esta declaración refleja algunas claves del reino de Dios: confesión, arrepentimiento, honradez, respeto e invitación a comunidad. Alabamos al Señor cuando enfrentamos la verdad del pasado y lleno de esperanza a dar reparación para construir un futuro más bueno, más generoso, más justo, más abierto a vivir alegremente con las diversidades de toda la gente. Y también alabamos al Señor cuando apoyamos la comunidad con generosidad, con las ofrendas de tiempo, talento y tesoro. Apoyamos la iglesia de St. John's con las ofrendas para que podamos buscar y encontrar caminos para ser una luz en nuestro vecindario. Una luz que brillan los claves del reino de Dios. Pues prácticamente es mejor cuando les hacemos saber a los líderes de la iglesia, de nuestra iglesia, cuánto podemos dar para apoyar los ministerios de esta comunidad. Hacemos esto a través de nuestras promesas anuales. No importa cuánto, sino que la iglesia puede hacer planes basados en estas promesas. No importa si la promesa o la ofrenda es $2 cada semana o $200 cada semana. No importa. Haciendo las promesas y dando las ofrendas en sí mismos son los dones que reflejan cómo queremos vivir en comunidad con unos a otros y con el Señor.
se reflejan cómo queremos cumplir la misión de la Iglesia de St. John's. La misión de ser una comunidad del pueblo de Dios que sana el quebrantado, construye puentes y ejemplifica bondad sin fronteras. La misión de St. John's muestra las claves del reino de Dios, especialmente las claves de comunidad, generosidad y reparación. Amén. Se ponen de pie, por favor, los que puedan, y continuamos con el credo niceno en la página 10 de su librito, todos juntos en la página